Lengua Daga, y Ajá. la verdad lo recomendaría a todas las personas que lleguen a escuchar esto. Es excelente, llega al corazón del movimiento, y también desde la semilla, ¿no? Hasta la raíz. ¿Y nos Todavía puedes no. contar un poco de tu experiencia en la Sierra Mazateca y todo esto? Sí, sí, sí. Bueno, yo llegué ahí por un conflicto, básicamente. Resulta que la situación en el Xochitlán de Flores Magón, que es el lugar, la comunidad en donde nació Ricardo Flores Magón, porque Enrique nació en Teotitlán del Valle, es una experiencia muy interesante. Yo llegué ahí por un conflicto político, en donde hay una posición más de cacicazgo, más de control del poder, ¿no? Político y económico a través de una familia. Y desafortunadamente dentro de esa familia están vinculados con, digamos que es una familia dividida en dos, sin que esto signifique, y eso hay que dejarlo muy claro, sin que esto signifique un conflicto intracomunitario o intrafamiliar. Que sean familia es una condición casi accidental. El asunto es que hay dos posturas políticas y económicas que se están enfrentando porque hay dos visiones. Entonces está la que tiene que ver más con el cacicazgo y la otra que tiene que ver más con un intento de fortalecer a la comunidad, generar una estructura de poder distinta. Y entonces, bueno, ese conflicto se da a violencia. eh, bueno, hay gente presa. Actualmente todavía hay ocho personas, siete personas presas derivadas de este conflicto entre una diputada, su papá, expresidente municipal, y el resto de la comunidad atemorizada, eh, sin saber mucho qué hacer, gente escondida, en fin, un contexto muy complejo. Y ese es el momento en el que pues, yo voy ahí a el Oxochitlán a cubrir esto, a indagar, y me doy cuenta que en realidad la postura afectada o la más violentada es precisamente la que tiene que ver más este intento de recuperar el pensamiento magonista. Como que entonces pues sí, un interés en tener esta conexión con el pensamiento magonista de defensa de la tierra, de defensa de los procesos justo de fraternidad, de solidaridad. Y entonces, pues me doy cuenta de una riqueza cultural enorme, ¿no? Hablo con Carrizo Trueno, que es este personaje increíble que se dedica a indagar en la historia de la familia Flores Magón, a indagar cómo fue la infancia de él ahí, pero también qué se llevó Flores Magón y su familia de esa conexión eh, infantil, o sea, de esa conexión con esa comunidad en ese momento, y qué cosas hay del pensamiento de Flores Magón que se conectan de alguna manera con la cosmovisión mazateca. En la época de Ricardo y digamos en los años 20, hasta los años 20 o 30 en México, pues hablar de una conexión política con el pensamiento indígena era casi anacrónico. No, no se reconocía esto. Pero Flores Magón sí tiene textos al respecto. Sí, sí siente que hay algo de su vínculo con la mazateca que le impide, eh, pues, ¿cómo decirlo? Hay algo de la mazateca que le impide desconectarse, que le impide zafarse de su contexto y sigue por ahí. Entonces yo creo que habrá que leer en un código mucho más actual los textos de Flores Magón para encontrar esos vínculos comunicantes, ¿no? Siempre ha quedado pendiente una charla más a profundidad con él. Hay otro personaje con el que a mí me gustaría platicar de estos vasos comunicantes, pero, pero está en la cárcel. Está en la cárcel y es imposible comunicarse, en fin, es complejo. Y pues ya veremos cómo se puede hacer
ese vínculo, ¿no? Pero Flores Magón está presente. Flores Magón está presente en la comunidad, en la gente. Hay una idea de que alguna vez hubo un habitante, alguien que nacía en esta comunidad y que significó una persona muy importante para la vida del país. Es raro encontrarse con estatuas de Flores Magón por todos lados en ese pueblo. Y también es bonito ver cómo la gente lo añora en el sentido, o sea, los niños, hay una escuela que tiene su nombre y los niños hablan de él. Y si tú les preguntas, oye, ¿quién fue Ricardo Flores Magón? Fue un anarquista que luchó y luchó mucho por el país, luchó mucho por nuestras comunidades. Existe, es un poco como el legado de Zapata, que no se tienen muchos detalles de su vida exactamente, pero me refiero en su comunidad, pero está esa idea y esa idea permanece y alimenta la, pues la lucha día con día, la lucha diaria, el no hacerse daño, el pensar la vida de una manera diferente. Entonces me parece bonito. Yo no creo mucho como en los héroes de la patria, ¿no? Y en esta figura de prócer, pero creo que en ese sentido Zapata y Flores Magón generaron una forma distinta de tener estos vínculos, de tener estos vínculos con la gente desde un orden no tan jerárquico, sino más, eh, pues más humano. No sé si más horizontal, pero por lo menos más cercano a la gente, como que lo sienten suyo. Y es bonita la Sierra Mazateca, es preciosa, creo que hay que visitarla, caminar por donde caminaron los Flores Magón. Eh, por ahí hay algunos caminos señalados por donde su papá iba con Ricardo de camino a buscar cosas en un pueblo más grande que se llama Totitlán del Camino. Y está este legado bonito, ¿no? Ahora, por supuesto, pues muchas personas hacen uso de la figura de Flores Magón. Incluso el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho varias veces que va a nombrar a la Sierra Mazateca como la Sierra Flores Magón. Una cosa así. Volvemos a lo mismo, a la tergiversación de las ideas, de las figuras, con fines totalmente, yo diría, perversos. Pero bueno, es parte de esto. Creo que hay mucho de qué aprender de este núcleo, de este centro mazateco. Mm, y yo creo que sí hay que regresar a leer a Flores Magón con esta clave más de cosmovisión. Y a lo mejor encontraremos algunas pistas interesantes, ¿no? No sé, ahí